endémicas. Las micosis endémicas corresponden a enfermedades que en forma permanente se producen en varios lugares del mundo. Por ejemplo, la histoplasmosis, que es una enfermedad que vamos a hablar ahora, es una enfermedad que se presenta en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Se presenta en África y se presenta en Asia. Ese es un ejemplo de enfermedad endémica que ocurre en forma permanente en una región geográfica específica, ¿no? A diferencia de las enfermedades, de las micosis oportunistas, donde el factor de riesgo más importante es justamente la disminución de la inmunidad, en las micosis endémicas el factor más importante es la localización geográfica. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de micosis endémicas. Son enfermedades producidas por hongos que ocurren en zonas geográficas específicas. Puede ser todo el continente americano, puede ser solamente Sudamérica, puede ser solamente África o puede ser solamente Asia. La primera enfermedad que vamos a comentar es la histoplasmosis. La histoplasmosis es endémica en todo el continente americano, África y Asia. Esta enfermedad se produce por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum. Y este histoplasma tiene una forma de desarrollar a la temperatura ambiente y tiene otra forma de desarrollo a 37 grados. Por eso se llama hongo dimórfico. Entonces van a investigar cuál es la forma de desarrollo del hongo a temperatura normal y qué forma tiene a 37 grados. Este hongo se encuentra en la naturaleza, en la tierra, y contaminando la tierra y se puede producir cuando hay una remoción de la tierra, cuando se produce aerosolización, cuando se hace un derrumbe de un edificio, cuando se hace una limpieza de un gallinero o cuando se entra a una cueva. Entonces, el suelo está contaminado con las deyecciones de las aves y de los murciélagos. Y esto hace que en el suelo desarrolle rápidamente el hongo. Este hongo contiene lo que se llama conidias, microconidias y macroconidias. Entonces, cuando se produce la aerosolización de la tierra y la persona inhala estas partículas del hongo, se produce la entrada del hongo hasta las vías respiratorias inferiores y llega hasta los alveolos, donde los macrófagos alveolares pulmonares son los que se encargan de fagocitar al hongo. Por lo tanto, la enfermedad que va a producir este hongo es sobre todo respiratoria. Entonces, puede haber una neumonía severa, aguda y severa, o puede haber una enfermedad crónica, una neumonía crónica localizada, o el paciente puede estar asintomático, es decir, desarrolla la enfermedad, pero no presenta síntomas. En el caso de la enfermedad aguda pulmonar, el hongo produce, mejor dicho, desencadena un proceso inflamatorio bilateral que puede ser intersticial o puede ser retículo nodular. Ese es el patrón que se observa en la radiografía
Pero el paciente presenta fiebre, malestar general, tiene tos, tiene disnea, insuficiencia respiratoria y expectoración. Y en la radiografía se observa esos dos patrones. Eso corresponde a lo que se llama enfermedad pulmonar diseminada por histoplasma. El otro cuadro clínico es un cuadro en el cual la persona puede tener una enfermedad crónica de base en los pulmones, bronquitis crónica, enfisema, silicosis o tuberculosis. Y sobre esa enfermedad, la llegada del hongo produce una enfermedad localizada, sobre todo en lóbulos superiores, y que algunas veces termina en una cavitación. El paciente presenta síntomas generales como fiebre, malestar general, tos, malestar general, pérdida de peso y síntomas específicos como tos y expectoración. Este cuadro clínico, por las manifestaciones y por el compromiso radiológico, se parece mucho a la tuberculosis. Inclusive el paciente puede presentar hemoptisis en algún momento de su evolución. Algo que es característico tanto en la enfermedad diseminada aguda como en la enfermedad localizada y crónica, se produce inflamación de los ganglios del ilio y del mediastino. Entonces, este hallazgo de una adenopatía inflamatoria en las regiones iliares o en el mediastino es un dato que hace sospechar sugestivo de la presencia de esta enfermedad. El organismo, además de que los macrófagos y los polimorfos nucleares son los encargados de fagocitar al hongo, se desarrolla una respuesta inflamatoria en la cual el paciente puede presentar síntomas sistémicos por el exceso por el depósito de complejos inmunes en el cuerpo. Entonces el paciente puede presentar artralgias, puede presentar artritis, puede presentar eritema nodoso, puede presentar pericarditis, miocarditis, que son síntomas, y encefalitis también, que son síntomas de depósito de complejos inmunes, no de la llegada del hongo a esos órganos, sino una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo se establece el diagnóstico? El método estándar de establecer el diagnóstico es a través del cultivo, pero hay otras pruebas directas que son más rápidas. Por ejemplo, el hecho de hacer un lavado broncoalveolar a un paciente con neumonía aguda, o hacer el lavado para hacer una tinción de Gram y además el cultivo. Entonces ahí se puede observar la presencia de microconidias, de levaduras o de macrófagos que han fagocitado el hongo. Esa es una prueba directa de la presencia del hongo. Otra prueba directa de la presencia del hongo es la detección de antígenos en sangre y en orina de histoplasma. De tal manera que en la enfermedad aguda la presencia de estos antígenos confirma la presencia de este hongo. La respuesta inmunológica tarda aproximadamente 2 semanas, de tal manera que a partir de la segunda semana empiezan a producirse anticuerpos. Y al final del mes, el paciente ya tiene anticuerpos circulantes contra el hongo. El diagnóstico por serología no sirve para establecer el diagnóstico de enfermedad aguda, porque el paciente tiene una enfermedad muy grave y necesita un diagnóstico rápido y no puede esperar un mes para hacerse el diagnóstico y empezar el tratamiento. De tal manera que para el diagnóstico de enfermedad aguda
las pruebas son observar al hongo en un lavado broncoalveolar, en una tinción o detectar antígenos. En cambio, en la enfermedad crónica no se va a encontrar una gran cantidad de las conidias, pero sí en la enfermedad crónica ya es útil la detección de anticuerpos por serología. El tratamiento de esta enfermedad, sobre todo en la enfermedad aguda, enfermedad pulmonar aguda, se hace en base a anfotericina B, y cuando el paciente ya está recuperado, se hace el cambio a itraconazol. ¿De acuerdo? El tratamiento puede durar de 3 meses a 1 año, 3 meses en la enfermedad aguda y 1 año en la enfermedad crónica. Ese es el cuadro de la histoplasmosis. Esta enfermedad también se presenta en los inmunosuprimidos, obviamente. Entonces, el cuadro en inmunosuprimidos siempre es una enfermedad grave, que puede ser una enfermedad pulmonar diseminada o una histoplasmosis diseminada, en la cual no solamente el histoplasma está en el pulmón, sino también está en sangre, en médula ósea, en hígado, en vaso, en glándulas adrenales. El principio de diagnóstico es el mismo: encontrar el hongo en algunos de estos fluidos a través de los estudios o hacer la detección de antígenos de histoplasma. La otra enfermedad endémica, que sobre todo se ve en Sudamérica, en las áreas tropicales de Sudamérica, vale decir Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, etc., es la paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis es producida por un hongo que se llama Paracoccidioides imitis. Se produce también por la inhalación de aerosoles en suelos contaminados por la presencia de armadillos, de quilquincho, de armadillo, del quilquincho, que contamina el aire y que contamina el suelo, y cuando se produce la aerosolización o el consumo de la carne poco cocida de estos alimentos, la persona puede desarrollar paracoccidioidomicosis. Yo he tenido varios pacientes, algunos de minero, algunos de Montero, pacientes jóvenes menores de 30 años que han desarrollado enfermedad diseminada aguda, y haciendo el interrogatorio, el único factor de riesgo que pude encontrar es el consumo de carne de tatú, ¿no? El tatú viene a ser un armadillo, algo así como un quilquincho. Entonces, el único factor de riesgo que yo pude encontrar en los pacientes que atendí acá desde hace muchos años es el consumo de la carne de tatú. Probablemente el consumo fue de carne poco cocida y por eso desarrollaron la enfermedad. Hay 2 cuadros clínicos de enfermedad por paracoccidioidomicosis. El primero es una enfermedad diseminada aguda que se produce por la inhalación de las microconidias, las esporas, cuando se produce la aerosolización de la tierra, o el consumo de carne poco cocida de tatú. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo de infección, y que se produce en la paracoccidioidomicosis crónica, aparece en personas mayores de 30 años y son enfermedades localizadas. Esa es la diferencia. La paracoccidioidomicosis aguda es una enfermedad diseminada y obviamente aguda. En cambio, la paracoccidioidomicosis crónica es una enfermedad localizada. ¿Cómo se caracteriza la paracoccidioidomicosis crónica? El paciente puede desarrollar lesiones granulomatosas en la mucosa de la boca y en la mucosa de la nariz. Algunas veces estas lesiones se parecen a una
frambuesa, a una frutilla, y esto se ulcera. ¿Con qué enfermedad habría que establecer diagnóstico cuando uno ve lesiones granulomatosas ulceradas en la mucosa oral y en la mucosa de la nariz? A ver, Rocío Paredes, active su cámara y ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Dónde está Rocío Paredes? La pregunta es para Laura Masaya. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Active su cámara, por favor. Última pregunta. Kaneki Linet Plata, B5. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, queda como segunda tarea de investigación. Entonces, una vez que uno tiene la sospecha diagnóstica de paracoccidiomicosis aguda o crónica, el diagnóstico es parecido al de la histoplasmosis, en el cual hay que buscar el hongo. En el caso de la enfermedad aguda se puede buscar en sangre, en pulmón, en médula ósea, en hígado y en vaso y en ganglios. Es decir, se puede hacer una biopsia o se puede hacer un cultivo de sangre. Y la presencia del hongo, sobre todo en la biopsia, establece el diagnóstico. En cambio, en la enfermedad crónica, esas lesiones granulomatosas ulcerativas en la boca o en la nariz, lo que hay que hacer es un raspado, y ese raspado se hace el estudio con el citológico, se hace el estudio citológico para observar si está la presencia del hongo en ese estudio, y después se manda a cultivo. Entonces, son las dos maneras de establecer el diagnóstico de paracoccidiomicosis. ¿Cuál es el tratamiento? La enfermedad aguda requiere tratamiento con anfotericina B y posteriormente itraconazol. En cambio, la enfermedad crónica solamente necesita el tratamiento con itraconazol. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento de la paracoccidiomicosis, tanto en sus formas aguda como crónica. Esta enfermedad es endémica en Sudamérica, altamente frecuente en Brasil y obviamente en Bolivia, ¿no? La frontera que tenemos con Brasil es amplia y compartimos todo el Amazonas, de tal manera que hay muchos pacientes que no se diagnostican, que no se tratan, que no se confirma el diagnóstico de paracoccidiomicosis, pero esta enfermedad existe. La otra tarea que les voy a dar es que averigüen cuál es el mecanismo de infección de la paracoccidiomicosis crónica, en aquella en la cual el paciente tiene lesiones granulomatosas, lesiones ulceradas en la mucosa de la boca o en la mucosa de la nariz. Esa es la tarea. ¿Cuál es el mecanismo de infección en la paracoccidiomicosis crónica? Y como ya les había comentado en la clase anterior, tienen que revisar el tema de medicamentos que se usan para el tratamiento de las micosis. Revisen todo relacionado con la anfotericina B y también revisen el grupo de los triazoles, una tarea que les di en la clase de micosis oportunista. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor.
El patrón de rayos X de la enfermedad de histoplasmos, ¿cuál era? Dijo que eran 2 patrones. Infiltrado intersticial y el otro es infiltrado retículo nodular. Ya, gracias. Ya. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana. A ver, ojalá que se levante el paro. De lo contrario, vamos a seguir pasando clases por internet. Esta es la última clase. La última clase, y esta clase entra también al tercer parcial. Entonces, la próxima clase, si se levanta el paro, la próxima clase viene a ser el tercer parcial. ¿De acuerdo? Entonces, este tema voy a tomar el examen del tercer parcial. ¿De acuerdo, chicos? Eso lo quiero repetir una vez más. Si la próxima semana se levanta el paro, tenemos el tercer examen parcial. Si no se levanta el paro, vamos a seguir avanzando ya con temas que ya van a entrar van a entrar también para el examen final. Doctor, Muy disculpe. bien, chicos. La siguiente semana si sería miércoles igual como los anteriores exámenes porque es 2 de noviembre y es feriado. Claro, sí, a mí me han comentado. Tendría que ser el día jueves o viernes, a la 1:30 de la tarde. A la 1 de la tarde, como lo hemos hecho los 2 parciales anteriores, ¿no? Doctor. Pero avisen a sus compañeros que la próxima semana viene a ser si se levanta el paro, tenemos el tercer parcial. Doctor, el día jueves hay examen de cirugía con el doctor Aguilar, ya lo programó hace un mes, no se olvide. Sí, pero está el viernes. El viernes a la 1 de la tarde podemos dar el examen. Todo depende de que se levante el paro. Se levanta el paro, la semana que viene tenemos examen el día viernes. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor.